Sí, buenas noches, Buenas noches. ¿cómo Buenas Buenas noches, estamos? profesor. noches a todos, buenas noches, profesor. Muchas Bien gracias, muy buenas bendecida, noches. gracias a Qué bueno, Dios. gracias a Dios, qué bueno. Después de muchas fiestas, Ah, sí. sí, ¿verdad? Así es el fin de año. Bien, no sé cuántos estén conectados, ya quisiera iniciar para aprovechar un poquito más el tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches, pastor, muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Bueno, vamos a iniciar, creo que estamos nosotros nada más ahorita. Correcto. Vamos a continuar con nuestras clases de léxicos, tesoros léxicos de la palabra de Dios. Bueno, bien sabemos que los tesoros es toda la palabra de Dios en realidad, y cada una de ellas es una joya dentro de ese baúl de tesoros, de joyas preciosas que nos da el Señor en su palabra. Vamos a hacer una breve oración para ir entrando ya en materia. Gracias, bendito Dios, te damos una vez más por permitirnos estar aquí, recibiendo de tu palabra, recibiendo de tu presencia, caminando contigo, mi Dios. Gracias también por las actividades de este día y de todo este fin de año y de todo el año que concluyó. Y ya hemos puesto en tus manos las actividades de este año. Gracias, Señor, por permitirnos iniciar este año, pero también queremos continuar sirviéndote, conociéndote más y más. Y pedimos, mi Dios, que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento. Ayúdanos, mi Dios, a recibir tu palabra, a que tu palabra sea revelada, a que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu sea más edificado con una gotita más de sabiduría que tú nos regalas, que para nosotros es muchísimo. Ponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones delante de ti, Señor Jesucristo. Te pedimos que por favor envíes y derrames ese espíritu de sabiduría en cada uno de nosotros para compartir y para recibir tu palabra. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Padre eterno. Bendito seas, Espíritu Santo, un solo Dios vivo y verdadero. A ti la gloria por siempre. Amén. Amén y amén. Bueno, nuestra clase siguiente es la número 5. Y de acuerdo al libro de texto que llevamos, estamos tomando de ahí algunos de los títulos para las clases, para nosotros darnos la idea e ir buscando ese conocimiento acerca de estos tesoros léxicos de la palabra de Dios. Bueno, son solamente algunos ejemplos de cómo nosotros podemos conocer más todos estas obras literarias teológicas de los léxicos que hemos conocido así desde la clase uno, y en cada uno de esos léxicos pues vamos buscando el conocimiento que en su momento nos va interesando o que necesitamos para ampliar o desarrollar también un tema, o lo más importante es un desarrollo personal acerca del conocimiento de Dios por medio de su palabra. Entonces, nuestros tesoros léxicos, que en realidad es toda la Biblia, ya los eruditos, los teólogos y muchos otros han trabajado muchísimo, prácticamente toda su vida. Dios les ha dado ese espíritu de sabiduría para desarrollar y escribir esos léxicos que nosotros vamos a consultar y que Dios nos está mostrando, Dios nos está enseñando. Bueno, entonces vamos a
iniciar esta clase 5, la sanidad y la expiación. Vamos a ver ese tema que lo ha relacionado así el autor, Antonio de Palma, la sanidad y la expiación. Bien, comenzamos. Antes de ver los léxicos, vamos a hacer una introducción de cómo en el Antiguo Testamento estos tesoros léxicos nos van mostrando de los idiomas que ya conocemos, que hemos estado hablando, de los mismos, del hebreo y del griego principalmente. En el Antiguo Testamento, la expiación, cómo se realizaba y cómo lo siguen realizando actualmente el pueblo judío. Bueno, la expiación se realiza, y en el Antiguo Testamento se realizaba principalmente en el día que ellos le llaman precisamente de expiación o el día del perdón, que es Yom Kippur, descrito en el libro de Levítico. Bueno, este proceso es y siempre ha sido muy solemne, muy sincero para quienes lo toman así en esta cultura judía. Y ya lo hemos comentado y ustedes ya también lo saben, desde luego, que para la preparación o dentro ya de las actividades del Yom Kippur o el Día del Perdón, hacían varios ritos que se tenían y ahorita están ahí detenidos en, en el tabernáculo y después en el templo, el que le llamaron el templo de Salomón, el primer templo. El sumo sacerdote se lavaba y se vestía de ropas sagradas y primero ofrecía un sacrificio por sus propios pecados, es decir, pues ahí precisamente es la figura, es el ejemplo de cómo la persona primeramente reconoce su propio estado de vida, su propio corazón y sus propias acciones. Desde luego que se invita a que se tenga un corazón realmente sencillo o arrepentido, o como dice la escritura en la Valera, un corazón contrito. Y se ofrecía un sacrificio por sus propios pecados del sumo sacerdote, es decir, el primer sacrificio era un becerro por sus propios pecados del sumo sacerdote. Y después de eso se tomaban dos machos cabríos, y estos dos machos cabríos, uno era sacrificado y su sangre se llevaba al lugar santísimo, recordemos que lo vimos en la clase anterior, para rociarla sobre la tapa, sobre el propiciatorio, que es el arca, la tapa del arca, donde estaban los querubines. Y el otro, macho cabrío, que fue llamado chivo expiatorio, se enviaba al desierto cargando simbólicamente los pecados del pueblo. Uno no lo sacrificaban, pero sí, simbólicamente se llevaba cargando los pecados de todo el pueblo, es decir, de miles de personas, al desierto. Y ahí pues sabemos lo que pasa a un animalito indefenso en el desierto. También es sacrificado, desde luego, pero en este caso por la naturaleza. Bueno, de esa manera, los pecados del pueblo quedaban perdonados por un año, nada más por un año. Bueno, ya cuando en el propiciatorio se rociaba la sangre, en el altar y en el propiciatorio, era la cobertura de esa sangre, supuestamente que cubría todos los pecados, sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecado, ¿verdad? Y así, año con año, los animales eran sacrificados por el pecado del ser humano. Qué barbaridad. Bueno, así era. Y en el Nuevo Testamento, la expiación se cumple de una vez y para siempre, es decir, no era nada más por el pecado del pueblo por un año y por una sola cultura, es decir, un solo pueblo, un solo país, no sé, hablando nada más, por ejemplo, es que sea 1 millón de habitantes. El pecado nada más era para perdonar a 1 millón de habitantes, ¿no? Ejemplificando. Pero en el Nuevo Testamento Jesús como Cordero de Dios, su sacrificio en la cruz reemplaza todos los sacrificios del Antiguo Testamento, los miles y miles de sacrificios de todo tipo. Jesucristo reemplaza todos esos sacrificios antiguos. Y su sangre no solo cubre, sino que limpia y borra el pecado no solamente de una nación
una vez más ejemplificando, de 1 millón de personas, sino de toda la humanidad, de todo ser humano que cree y se arrepiente. Jesucristo toma los pecados, así como el cordero fue inmolado, así como el animalito era inmolado, era sacrificado y era rociada la sangre. Así recordemos nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, fue rociada su sangre para cubrir los pecados de toda la humanidad. Y no solamente por un año, sino ahora ya cuántos millones de seres humanos hay ahorita en esta generación. Ya perdí la cuenta, yo no he visto últimamente, pero son más de 7.000 millones de seres humanos. Entonces, y así de todas las generaciones, Jesucristo no solamente por una nación, no solamente pecados por un año, sino de todas las generaciones desde la creación hasta que venga el Señor. Entonces, su sangre derramada limpia y nos limpia de todos nuestros pecados, según lo que nos dice la Escritura. Por eso, en esta expiación perfecta y eterna, en el número 2, Hebreos 9:12, nos dice la Escritura, Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención, una eterna salvación. Y este sacrificio no necesita repetirse año con año, sino que un solo sacrificio bastó para siempre. ¿Por qué? Porque recordemos que hemos hablado acerca de la justicia de Dios, que Dios hace justicia en el Cordero Santo, Jesucristo, pero por el pecado de toda la humanidad, de cómo Jesucristo tomó el lugar de cada uno de nosotros, para así de esa manera limpiarnos, cubrirnos con su sangre, con su vida. Eh, eh, en fin, el beneficio que Dios da de la salvación, del perdón, de la purificación del hombre, y así es sacrificado, pero también, pues, esa figura, recordemos, de ese sacrificio, de esos machos cabríos y del chivo expiatorio, y de ahí viene esa frase, se utiliza todavía en situaciones jurídicas, etcétera, de otra manera, en otros contextos. Pero entonces, Jesucristo toma ese lugar y hace y se lleva a cabo el sacrificio perfecto del Cordero Santo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Un solo sacrificio de un Cordero que no se resistió, no abrió su boca y llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, pero principalmente llevó nuestro castigo eterno. Entonces, esa expiación, la expiación perfecta y eterna, la realiza Jesucristo, no al estilo del Antiguo Testamento, que era una figura de lo que había de venir y de lo que realiza Cristo, sino para siempre, para siempre. Y hay ocasiones en que lo hemos leído tanto, o no lo hemos leído, o no ponemos atención en la profundidad de lo que contienen esas frases, ese tesoro léxico, donde nos dice Dios que definitivamente él fue sacrificado, fue molido, fue golpeado, fue humillado, fue abandonado, como el cordero que abandonaron allá en el desierto. Jesucristo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan eso? Entonces, bueno, se cumple, se lleva a cabo ese plan de salvación por la persona divina y el acto divino que realiza Jesucristo por toda la humanidad. Recordemos que no por un año, no por el pecado de una sola nación, sino de todas las naciones y una vez más de todas las generaciones. Es decir, que la salvación que nos regala, que nos ofrece el Señor por su gracia y su misericordia y su amor inagotable, su bondad infinita,
es para nuestros familiares, para nosotros mismos y para todos los que vienen. Pero para esto es importante tomar el ejemplo de la nación, o sea, del pueblo de Dios, que enseñan a sus hijos y a los hijos de sus hijos permanentemente enseñan una vez más, tengo que reiterarlo, enseñan a sus hijos, enseñan a todos, sin excepción, a todos sus descendientes. Fíjense la diferencia de cultura. En la cultura gentil, no, pues que sea el hijo lo que él quiera ser. Si es homosexual, que sea homosexual. Y la mujer, si es lesbiana, pues que lo sea. Si él quiere ser mecánico, que sea un buen médico, que lo sea. Es decir, somos a veces tan indiferentes en nuestra cultura, pero claramente nos dice el Señor en su palabra, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos esta ley. Es decir, permanentemente. Cada generación tiene la misma misión que principalmente enseñar a sus hijos acerca de Jesucristo, para que así cada generación conozca que Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero Santo, fue inmolado, toma nuestro lugar y toma el lugar, también simbólicamente hablando, de esos animalitos en el estilo Antiguo Testamento que son sacrificados por los pecados de un pueblo. Entonces creo que es bueno tomar conciencia, profundizar acerca de esa gran obra de amor, gran acto de amor, de la salvación de todas las generaciones, pero nosotros también tenemos una tarea. El Señor Jesucristo hizo todo, y la tarea de nosotros, el pueblo gentil, y de todos, judíos y no judíos, es precisamente, pero verdaderamente enseñar a todos nuestros descendientes, sin excepción, acerca de la salvación de Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor. Porque a veces en los tesoros léxicos no nada más tomamos unos que creemos que nos gustan o que nos convienen. Pero en realidad es que también debemos tomar esto que debemos enseñar principalmente a nuestros hijos, principalmente a nuestros descendientes, acerca de la salvación, de la obra redentora y del amor grande que Dios tiene por sus hijos. Es importante, hermanos, de verdad, sumamente importante. Bueno, continuamos. Tenemos la siguiente tabla. Yo no quisiera poner muchas tablas, pero para ahorrar tiempo y diapositivas, a veces creo que tengo que hacerlo. Bueno, tenemos ahí un versículo. Esto es acerca del Nuevo Testamento, esta tabla. En las notas que se están subiendo a la plataforma, vienen más completos. Por eso les digo, no puedo subir todo. O sea, no sería bueno. Desde luego, yo sé que estoy subiendo mucha información en una diapositiva, debo poner nada más algunos conceptos. Pero quiero que lo vean, quiero que lo tengan. Y en las notas, reitero, que se suben en PDF, ahí está más completo, más desarrollado. Ahí lo van a ver. Por eso es importante que utilicen la plataforma y tienen algunas cosas muy, muy buenas. Bueno, Éxodo 15:26, yo soy el Señor tu sanador. Estamos hablando de la sanidad y la expiación. Hemos hablado ahorita un poquito acerca de la expiación. Éxodo 15:26, yo soy el Señor tu sanador. Término original, desde luego hebreo, Rafa. ¿Y qué significa Rafa? Tesoros léxicos, es sanar, curar, restaurar. Esa es la idea central o principal de este término Rafa que viene del hebreo. Pero la sanidad, en el contexto histórico, se asociaba a las deidades locales. Desde luego está hablando no al pueblo, no al pueblo de Dios. Se asociaba a las deidades locales y prácticas mágicas. Israel recibe una revelación distinta. La sanidad procede de Dios. Por eso, yo soy el Señor tu sanador. Vinculada a la fidelidad al pacto y no a conjuros mágicos. Ahí, desde luego, sabemos que el Señor se presenta de diferentes maneras al pueblo para que ellos lo conozcan como sanador, como salvador, etcétera, etcétera. Pero ahí ese término nos dice, como Dios es el sanador,
Sanar, curar, restaurar. Está hablando principalmente de la sanidad física. Siguiente versículo. Dios sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Una vez más, de las enfermedades. Una enfermedad, pues, desde lo que causa dolor. Siempre. En los salmos, el periodo monárquico, la enfermedad se veía ligada a la fragilidad humana y a la disciplina. Bueno, esto era precisamente por los males físicos, pero también por las emociones, las angustias internas. Las emociones sabemos que también en ocasiones pueden, pueden ocasionar alguna enfermedad física. Bueno, siguiente versículo. Llevó nuestras enfermedades, Isaías 53:4, muy conocido. Y este término es NASA. Pueden leerlo con calma, por eso les doy las notas. De esta manera, ustedes pueden tomar sus propias notas, pero pues, los damos de esta manera también para que lo estudien con calma. Es cargar sobre sí las enfermedades, y llevar sobre su persona, sobre él mismo, las enfermedades no solamente de alguien cercano o de un familiar, sino, pues, Isaías 53 hace referencia al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, carga sobre él mismo, sobre sí, por voluntad propia, por amor, las enfermedades, las dolencias, las angustias, las preocupaciones. El Señor Jesucristo las llevó. Entonces, esto se deriva precisamente de lo que comentamos, de los significados, de los contextos de, en este caso, la palabra nasa o nasa, que carga sobre sí. Y en el versículo 5, 53:5, por sus llagas, o por sus llagas, por sus heridas, fuimos curados. Y aquí está el término jabura. Esto habla precisamente de las heridas también físicas. Bueno, fíjense cómo los términos, en este caso del hebreo, estamos viendo del Antiguo Testamento, que se lo hay muchísimos más, nos dan el ejemplo de cómo el Señor Jesucristo, o como Dios, nuestro sanador, es el que sana, es el que cura, es el que restaura. Pero también las dolencias, las enfermedades, y cargó sobre sí, llevó sobre él mismo, pues todo tipo de enfermedad. Una vez más, Jesús, no solamente los de una nación, sino de toda la humanidad. Cada pueblo en el Antiguo Testamento, bueno, y en la historia, tenía sus propias deidades, sabemos eso, sus propios dioses. Cada imperio tenía su religión, tenían que formar una institución, ¿no? Y esa religión desarrollarla, y es la que daban al pueblo. Esa religión tenían que practicarla. Y todas esas religiones y prácticas, pues sabemos que eran paganas, incluso sabemos que había estos sacrificios eh, muy delicados, sacrificios humanos, sacrificios de animales, y en fin, muchas otras cosas y prácticas paganas. Pero el pueblo de Israel, por la revelación de Dios que estuvo precisamente manifestando a ellos como pueblo, como nación, ya les fue dando, les fue mostrando, les fue enseñando que Él es el único Dios verdadero, principalmente, y en este caso, que Él lleva nuestras enfermedades. Estos términos hebreos nos hablan acerca de la sanidad. Bueno, siguiente cuadro. Ahí ya estamos viendo el Nuevo Testamento. No vamos a ver términos hebreos que fueron del Antiguo, sino del Nuevo Testamento que ya son en griego. Mateo 4:23, sanando toda enfermedad. Jesucristo, recordemos que sanaba todo tipo de enfermedad. Qué increíble, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo oraba por la gente, eh, pues todo tipo de enfermedad era sanada, era curada. Cada persona, incluso que le faltaba una parte de su cuerpo, un pie, una mano, un ojo, un oído, yo no sé cuántas cosas, pues Jesucristo lo sanaba, se lo daba.
Y posiblemente en ese momento otros paulatinamente se iba desarrollando la parte que les faltaba. Imagínense que les fuera creciendo un pie o que le crezca una mano a una persona. Eso es algo realmente impresionante que solamente Dios puede hacerlo. Sin embargo, sanando toda enfermedad, no había enfermedad que sea y fuera imposible para Jesucristo. Ahí se terminó iomai o terapeu, y es curar con cuidado, sanar con cuidado. Bueno, y en ese tiempo, este término griego se refería precisamente a algún servicio médico de su época. Y en los evangelios se utiliza para describir la sanidad que el Señor Jesucristo ofrecía. El Señor Jesucristo ofrecía, desde luego, todo tipo de sanidad, la sanidad física. Cuando hay un lugar donde hay muchísimas sanidades físicas, sabemos que la gente pues llega, como hemos visto algunos casos, ¿verdad? Llega por miles, por multitudes llegan, porque muchísima gente es sanada. Pues el Señor Jesucristo, en este término griego de iomai, era precisamente lo que él utilizaba y sanaba a toda la gente. No se quedaba nadie sin sanar, a menos de que él discerniera otra cosa. Mateo 8:13, curación del siervo, por su herida fueron sanados. Una vez más, iomai. Sanar de modo inmediato. En la cultura helenística, es decir, en la cultura griega, la palabra se utilizaba para milagros atribuidos a una de sus deidades, Asclepia. Pero los evangelistas la aplican a Jesús para mostrar el poder, la superioridad de su autoridad. Este tesoro, pues también es algo importante. Siguiente, Hechos 10:38, Jesucristo, o Dios sanó a los oprimidos. Una vez más, terapeu. Pero no solamente sanarlos físicamente, sino liberarlos. Liberarlos, y ahí ya entra ya el área espiritual. Hemos estado mencionando ahorita acerca de las sanidades físicas, pero también acerca de la sanidad del alma y del espíritu. Porque del ambiente misionero la palabra se vincula a, en este caso, liberaciones o exorcismos, y la victoria sobre ese espíritu. Es que la victoria sabemos que es el Señor Jesucristo. Todo ese tipo de espíritus, ángeles caídos, están derrotados, están vencidos. Bueno, Señor, el Señor Jesucristo sanó a todos. Y hay ocasiones en que alguien se nos escapa, no es sanado, no es sanado. Bueno, el siguiente término, 1 Corintios 12:9, dones de sanidades, aquí ya cuando vienen los dones del Espíritu Santo, carismata y amatón, y esos dones o carismas que da el Espíritu Santo, y en este caso el don de sanidades, y en esa iglesia reconocían el ministerio de la sanidad como manifestaciones del Espíritu frente al racionalismo griego. Cuando una persona es muy analítica, razona demasiado, algunas veces no es sanada, porque todo le quiere encontrar una lógica. Sin embargo, pues Dios no trabaja de esa manera. Y eso a veces endurece el corazón. ¿Por qué lo endurece? Porque cuando hay mucho análisis en el intelecto, se crean las dudas, porque no puede comprobar nada, quizá en ese momento, y crean dudas. Entonces es más difícil que la fe de esa persona actúe para recibir una sanidad, o para recibir una salvación, o para recibir un milagro. A veces lo duda. Entonces, el siguiente, Santiago 5:15, la oración levantará al enfermo, ¿verdad? Levantar. Dios lo sanará. Y en este caso, a veces utilizaba la unción con aceite, que era una práctica medicinal común. Utilizaban, recuerden, algunas sustancias como el aceite, el vinagre y otras más. Pero en este caso ya las comunidades judeo-cristianas, es decir, ya la iglesia, ungían con aceite al enfermo
y la oración, y muchas veces Dios sí los sanaba. Por eso estamos hablando acerca de la sanidad y la expiación. La expiación, que como Jesucristo toma nuestro lugar, pero la persona cuando ya recibe la salvación, ahorita vamos a ver otro término. Y bueno, en el último de Romanos, la redención del cuerpo. Bien, aquí no lo puedo ver bien, discúlpenme, tengo algunos textos abajo, no los puedo mover en la máquina, pero ustedes sí lo tienen. Si alguien lo quiere leer, por favor, donde dice vocablo jurídico del mundo romano, alguien que quiera participar, active su micrófono y lea esa parte, por favor. Ok. Adelante. Vocablo jurídico del mundo romano para manumisión de esclavos. Pablo Así lo es. proyecta a la restauración escatológica del cuerpo. Correcto. Manumisión, es decir, el proceso legal que se llevaba en ese tiempo para liberar a un esclavo. Es decir, un esclavo cuando quería ser libre llevaba un proceso legal. Y aquí es este término, apoloitrosis, creo que lo dije así, de esa manera lo utilizaban. Era este vocablo jurídico que los abogados de su tiempo iniciaban ese proceso para una liberación, la redención de ese preso o de ese esclavo, perdón. Y en ese caso, Pablo lo proyecta en la restauración escatológica, es decir, del final. Pablo, el apóstol, de esa manera también lo menciona porque la redención del cuerpo casi siempre va a ser lo mismo, ya sea aquí, liberándonos Dios con una sanidad física, pero liberándonos de cuestiones culturales, también de cuestiones espirituales, cuando una persona necesita, y la resurrección, lo escatológico. Y en la resurrección, bien sabemos que en ese cuerpo nuevo va a estar glorificado, un cuerpo semejante al del Señor, ya no va, ya no se va a enfermar, ya no va a necesitar, por ejemplo, alimento para poder vivir. Ese cuerpo glorificado ya no está sujeto a las leyes físicas, ya no necesita alimento, ya no va a entrar un espíritu malo dentro de él para molestarlo, etcétera, sino que este, este término griego nos habla precisamente de esa liberación, de esa de cómo el Señor nos redime, nos compra, ese proceso que, que los esclavos tenían, Jesucristo lo realizó y nos compra. Él llevó todo ese proceso legal ante el Padre, desde luego, para que los esclavos fuésemos libres. La redención del cuerpo, la redención del espíritu, la redención del alma. Y el cuerpo es lo último, es lo final, porque este cuerpo sí necesita ser renovado. Por eso todos tenemos que morir físicamente, para que nuestro cuerpo sea levantado, glorificado, y de esa manera va a ser precisamente de la parte escatológica cuando ya no está sujeto a los espíritus caídos, a los demonios, ya no está sujeto al pecado porque ya no tiene ansias, ya no tiene esa naturaleza caída, esa naturaleza con la tendencia a la desobediencia, a los malos deseos, a los malos hábitos, que eso es lo que a la carne le agrada. Por ejemplo, ¿qué es lo que le agrada a la carne? No sé, a lo mejor una murmuración, como coloquialmente se dice, un chisme, ¿no? Está la inquietud, está que quiere saber qué pasa o qué le ocurrió a aquella persona. Eso es algo que anhela la carne, que necesita ser transformada, renovada, muerta, pero resucitada en el Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo, esa redención del alma y del cuerpo al final. El alma es renovada por medio de la escritura.
Renuévense, dice la Escritura, en el espíritu de vuestra mente. Es decir, renueven su entendimiento. ¿Cómo renueven su entendimiento? Con la Escritura. Cambien su cultura. ¿Y cómo el hombre cambia su cultura? Pues única y exclusivamente con la Escritura, la oración, etcétera. Principalmente. Esas dos cosas básicas. Entonces, estos términos griegos nos hablan o nos dan una idea de qué es lo que quiere decir la Escritura cuando se utilizan, pues sus heridas fueron sanados, sanando Jesucristo todo tipo de enfermedad. Una vez más, si alguien, fíjense, algo curioso, si a alguien le faltaba la lengua porque se la cortaron, Jesucristo le daba un nuevo miembro que le faltaba. O sea, el poder de Jesucristo para la sanidad es grande porque Él venció la muerte, venció al mundo, venció a todo. Entonces, ni la muerte, ni la parte física que está caída pueden con el Señor Jesucristo porque pues Él los venció. Y esa sanidad, esa autoridad que Él tiene, nos las da a nosotros, sus hijos, sus siervos, los hijos de Dios, siervos de Jesucristo. Por eso es, una vez más, profundizar un poquito más en la escritura, leerla, sí, pero es bueno cuando nos vamos a los léxicos, a las obras literarias, teológicas, para que nos den una explicación un poco más certera, más profunda, de acuerdo a la cultura, o qué es lo que significa el término, y eso es precisamente lo que la palabra de Dios, o el versículo, o el texto, o el contexto me está enseñando a mí acerca de Dios, o de las acciones de Dios en la escritura. Ahora aquí en 1 Corintios 12:9, en los dones de sanidades. Los dones de sanidades sabemos que no son para todos, no fueron para todos, sino para algunos que el Espíritu Santo les daba porque Él repartió los dones y Él reparte los dones como Él quiere porque es Dios. Pero los dones de sanidades sí funcionan. Es decir, sí actúa el Espíritu Santo, sí actúa Dios por medio de ese don de sanidad. Pero ¿saben qué es lo que falta para que actúe, para que funcione, para que se active ese don de sanidad? Varias cosas. Número uno es rendición. Rendición de la persona. Y la persona también tiene que descubrir qué dones tiene. Puede ser que con oración, con consejo, con la comunión que tenga con Dios, el Señor le va mostrando que tiene don de sanidad. Tiene que descubrir, tiene que saber. Por ejemplo, el arquitecto, cuando se gradúa, sabe que es un arquitecto. ¿Por qué? Porque estudió, se desarrolló en ese conocimiento, en esa ciencia. Y el que descubre que es precisamente que tiene, es un siervo, una sierva de Dios, que tiene el don de sanidad, tiene que desarrollarlo. Tiene que estudiar acerca de la sanidad, tiene que estudiar más la escritura, tiene que orar más, tiene que rendir más su vida, más su corazón, para que entonces el don del Espíritu Santo realmente funcione ahí en él, en ese corazón. Pero muchas veces no funcionan por las cosas básicas que acabo de mencionar, por la falta de rendición, por la falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece, pero no solamente perece, sino que también se desactiva o no actúa porque le falta o nos falta conocimiento. Y el conocimiento única y exclusivamente nos los va a dar precisamente la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces Él nos dice, esta persona tiene el don de sanidad y esa persona una vez más tiene que descubrirlo, tiene que seguir trabajando en ello para que entonces la fe que da el Espíritu Santo para el don de sanidad funcione cuando el Señor quiera bendecir a alguien con una sanidad. Pero si la persona no actúa, es decir, no tiene conocimiento, se conforma, entonces no va a actuar el Señor por medio de él o ella porque le faltó conocimiento. Así de sencillo. Dices, bueno, le faltó teoría. Puede ser que la teoría la tenga, pero lo demás no. Es decir, una vez más, la rendición, el corazón dispuesto, el corazón sencillo, eh, la autoridad de Dios. Que sea Dios quien actúa, no él o ella. Hay ocasiones en que se admira a la persona que tiene el don. Es decir, está adelante, voy a hablarlo entre comillas, adelante de Jesucristo.
Es decir, al que ven es a la persona, no al Señor Jesucristo. Eso es por una falta de rendición de nuestro corazón. Pero cuando se tiene presente a que el Señor Jesucristo es el que debe brillar, porque la gente debe saber que Jesucristo es el que sana, Él es nuestro sanador, lo vimos, y nos sana de toda enfermedad, etcétera. Entonces, la gloria debe ser única y exclusivamente, lo sabemos, es decir, el reconocimiento para Jesús, para el Señor. Eso, una vez más, la falta de conocimiento, la falta de rendir nuestro corazón a Dios, para que entonces ese don actúe. Y no solamente ese don, estamos hablando de muchos otros también. Por ejemplo, la liberación y otros dones más. Pero a veces la pasividad, el conformismo, eh, y todo tipo de distracción hace que no se desarrolle este conocimiento de Dios, el corazón, el alma, la mente de la persona para que entonces funcione precisamente como un siervo y como una sierva del Señor. ¿Ok? Es necesario profundizar un poquito más en la escritura y lo que no podemos entender de momento de la escritura, orar a Dios. Y nosotros tenemos herramientas que ya se han escrito para precisamente estudiar lo que necesitamos estudiar. Para eso son los léxicos, para eso son los diccionarios, las Biblias de estudio. Antes de que se me olvide, y por favor, si me recuerdan mañana, de una vez les adelanto esto, hay una Biblia nueva que yo quiero conseguir, es de un teólogo muy, pues es actual, se llama César Vidal. Tiene una Biblia de estudio con más de 1 millón de comentarios. Entonces está muy amplia. Quiero conseguirla, creo que ya está por ahí en algunas de las plataformas. eh, para que por favor me recuerden, mañana lo volvemos a comentar. Esta Biblia de estudio es la Reina Valera, no es una nueva versión, pero trae muchísimo contenido léxico. Bueno, vamos a continuar. Miren, básicamente esa es la clase, pero vamos a ver otros detalles. Quiero que se dé por entendido que precisamente en la... Me voy a regresar a la primera diapositiva. Bien, la expiación. El Señor Jesucristo toma Él el lugar que nos corresponde. Padece, derrama su sangre, padece por nosotros, sufre, lleva nuestras enfermedades, etcétera. Entonces dices, ah, bueno, entonces ya lo hizo Jesucristo, ¿y yo para qué me esfuerzo? Eso es un concepto completamente diabólico, voy a decirlo así literal. Porque si ya Jesucristo lo hizo, pues ¿para qué? Si ya lo pagó, pues ya lo pagó, qué bueno. Gracias, Jesús, y se acabó. No, eso nos hace precisamente, nos lleva a que busquemos tener conciencia de, de esa parte, de esa gran, de ese gran beneficio, de ese gran regalo que Jesucristo ha realizado por toda la humanidad, por todas las generaciones, lo hemos hablado. Entonces nosotros, nuestro corazón, es necesario que se quebrante, que reconozca, que agradezca el que Jesús lleva nuestras enfermedades, nuestras dolencias, que lleva nuestro destino, que era el destino eterno, pues el castigo, de esa manera eterno. Entonces tomar conciencia y agradecer porque Él, recordemos, llevó todo ese proceso que nosotros siendo esclavos del mundo, esclavos del enemigo, etcétera, etcétera, de la cultura o de las propias adicciones o hábitos que a veces no son tan sanos. Y toda esa paga, es decir, la paga de todas esas acciones, pues es la muerte. Es decir, la muerte significa separación. ¿Separación de qué? Eterna, separación eterna de la presencia de Dios. Es lo que también significa muerte. Entonces, el ser humano, al estar perdido completamente, recibe ese gran, pero gran regalo, ese beneficio gratuito por misericordia y gracia de Dios, que es la salvación. Pero junto con eso,
Por eso quisimos hablar acerca de la, um, de cómo Jesucristo lleva um, nuestra vida, en pocas palabras. Nuestra vida, como la hemos vivido, Jesucristo la ha llevado sobre sí y al mismo tiempo la vida de cada uno y de cada una de las mujeres. Entonces el Señor Jesucristo toma ese lugar, pero una vez más, después de que Él toma nuestro lugar y nos da ese beneficio, ese regalo de la salvación, junto con eso nos regala la sanidad por haber creído en Él. Nos regala la liberación por haber creído en Él. Nos regala la restauración. Nos rescata de la miseria y a veces hasta de la miseria económica y todo tipo de cosas negativas que no vale la pena mencionarlas tanto, pero que las conocemos. Entonces, cada situación, cada desobediencia, cada pecado que ha sido perdonado por el Cordero Santo, el Cordero que fue abandonado, el Cordero de Dios, el que fue sacrificado, el que derrama su sangre por nosotros, nos regala también la sanidad. Y pero es que, ¿por qué algunas personas no sanan y otras sí? Pues eso hay que preguntárselo también al Señor, porque Dios es soberano, infinitamente sabio y bueno y poderoso, y es infinitamente bueno. Dios sabe por qué sana a unos y a otras personas no, aunque tengan fe y aunque quieran seguir viviendo, y aunque oren por Él y aunque lo unjan con aceite, con el aceite de la santa unción. Pero Dios es soberano y sabe por qué. Pero pues la misma escritura también nos responde que es mejor un día en su presencia que 1000 años, ¿verdad? Que 1000 días, 1000 años, o toda una vida fuera de su presencia, fuera de sus atrios. Entonces, también es, híjole, lo voy a decir, pero va a sonar un poco extraño, por amor. A veces Dios no sana a una persona por amor porque Dios quiere a veces que ya se vaya a su presencia y allá no va a sufrir y ella estará infinitamente mejor. Y muchas otras las respuestas que serían, pero Dios en su misericordia a muchos los sana y a otros no. Recordemos, Dios sigue siendo bueno porque Dios, su naturaleza es que Él es bondadoso, su amor es inagotable, su misericordia. Entonces, Dios no cambia. Dios no es bueno con unos y malo con otros de ninguna manera. Quien llega a pensar eso es porque necesita a veces sanar su corazón de situaciones difíciles o complicadas que ha vivido. Pero otras mentalidades son porque no conocen, es decir, por ignorancia. Creen que Dios es bueno y malo al mismo tiempo. De ninguna manera. Dios es bueno, siempre es bueno y seguirá siendo bueno, pero Dios es soberano, entonces Él sabe quién se lleva y a quién sana, por medio de la ciencia o de manera espiritual. Entonces, junto con esto, con la sanidad del alma, de la mente, de las emociones, de las heridas, viene también, recordemos, la parte física. Nuestro cuerpo a veces es sanado, pero va a ser completamente sanado por nuestra muerte y por nuestra resurrección. Entonces, de que nos sana el Señor, nos sana. Y una persona en la resurrección va a tener seguramente recuerdos, pero ya no va a tener sentimientos negativos, sentimientos de rechazo o de odio, porque ya ha sido completamente liberado. Por eso viene la liberación, no solamente de los espíritus malignos, sino de muchas cosas que nos atan al resentimiento, al odio, etcétera. Un cuerpo resucitado va a estar libre de todas esas cosas negativas. ¿Por qué? Porque el Señor las llevó en la cruz. Por eso. Dice, no, es que va a ser un cuerpo nuevo, entonces todo nuevo. Sí, claro, pero porque el Señor previamente lo llevó en la cruz.
Es lo que nos dice. Es lo que nos dice el Señor. Y recuerden que no solamente un día, perdón, un año, el pecado de un año y de una sola nación, sino de todas las generaciones y de todos los 7,000 y tantos millones que existimos actualmente, físicamente hablando, pero todos los otros millones que han fallecido, que ya no están. Todos. Y entonces esa sanidad, esa restauración, mm, Jesucristo la ganó en la cruz. Esa expiación de nuestros pecados. El Cordero Santo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu sanidad. um, y cómo Jesucristo lleva uh, todas las emociones que nosotros sentimos, o nuestros propios engaños, hermanos. O sea, y las propias denominaciones, unos creen una cosa, otros creen la sanidad y otros no, etcétera. Cuando es tan clara la palabra de Dios, es tan noble también la palabra de Dios, es muy profunda, infinitamente profunda en cuanto a conocimiento, que no lo alcanzamos por completo, pero algunas cosas sí las entendemos y Dios dice que sana, y si sana, entonces ¿por qué sana? Porque Dios es verdad. Y si Dios lo dice, pues es así de sencillo, sana, punto. El que no lo quiera creer, pues es cuestión de él, pero en realidad Dios sana. ¿Y por qué sana? Pues porque nos ama. ¿Por qué nos salva? Porque nos ama. ¿Por qué nos bendice? Porque nos ama. ¿Por qué no nos da todo? Porque nos ama. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea tu Santo Espíritu. Elohim, alabado y adorado sea por siempre. Muy bien. Entonces, am, no nos alcanzaría el tiempo para ver muchas otras cosas, pero yo quiero que por favor tengan ustedes las bases, que tengamos las bases para que de manera personal estudiemos más la palabra de Dios. Ese es parte del propósito. Al mismo tiempo, Dios va haciendo alguna obra, muchas cosas, muchas sanidades, muchos argumentos que el Espíritu Santo a algunos les habla, nos habla, y nos va haciendo va haciendo que eso se corrija. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando estamos expuestos a la luz de la palabra de Dios, pues nuestra ceguera se va quitando. Nuestras ideas, nuestros conceptos denominacionales. El Espíritu Santo por su palabra los va quitando y nos va enderezando a la verdad, que es Jesús. Bueno, como ven, el tiempo vuela. Tengo 3 minutos. Entonces quiero hablar brevemente acerca de la tarea. Voy a dejar un poquito más de tareas ya porque son pues ya casi las últimas clases. Qué rápido. Tarea. Vamos a hacer de manera personal un análisis de este tema de la expiación, fíjense, de acuerdo a los léxicos. Es decir, ya ustedes tienen que utilizar sus léxicos, ya sean virtuales, ya sean físico, pero que sean serios. Ah, no vamos a tomar un léxico que no corresponda a la verdad. Por ejemplo, alguna denominación que a veces hay algunas que no son muy sanas doctrinalmente hablando, obviamente de ahí no. Entonces, vamos a hacer un análisis, una vez más, un clásico resumen de nuestra clase de la expiación del Antiguo Testamento, de la propiciación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles áreas reciben sanidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Ahí están las tablas, ¿eh? ¿Qué áreas del hombre, mejor dicho, qué áreas del ser humano, para ser más inclusivo, reciben sanidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Recordemos que en el Antiguo Testamento sí existía la sanidad. Yo soy el Señor tu sanador. Entonces,
¿En qué área recibía el pueblo sanidad? Y se los adelanto, nada más físicamente. Y en el Nuevo Testamento lo mencionamos ahorita, desde luego, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, etcétera. Analicemos eso y lo vamos a escribir. Creo que ya no les di mucha pauta para copiar, pegar. No quiero que a veces me den una hoja muy, muy amplia cuando yo sé claramente, lo sé, que no lo hicieron ustedes. Que lo estudiaron, está bien que lo estudien, no es malo estudiarlo, pero ahora quiero que se ponga un poquito más de empeño y ustedes lo desarrollen. Puede ser algo más breve, pero yo quiero que plasmen ahí lo que van viendo, lo que van aprendiendo y van a ver que es muy sencillo. Nada más vamos a poner atención, qué es la propiciación en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, o la expiación, y cuáles eran reciben sanidad en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En realidad está muy sencillo. ¿Mm? Y aquí, como no somos especialistas en hebreo ni en griego, no estamos pidiendo que sea necesario incluir los términos griegos. No es necesario por ahora, ¿de acuerdo? Sino lo que comprendimos acerca del tema. Muy bien. Ok, bueno, pues hermanos, se terminó el tiempo. Profe, tengo Oh, una pregunta, perdón. sí, sí, adelante. Este, ¿Dónde las vamos a entregar? Porque, por ejemplo, tenemos la tarea, el resumen o síntesis de la propiciación y la del nuevo nacimiento. Pero dijeron que por correo, la verdad, yo he tomado las clases virtuales, no tengo el correo. No sé si hay Mm, posibilidad de que nos pueda pasar el correo o abran la plataforma para subir las tareas. Y ya con esta, que son prácticamente 4 tareas, ¿no? Son hasta donde tengo sí, entendido. con estas serían cuatro. Mm. Sí, hemos mencionado como ha habido tareas que no se entregan a tiempo y en la plataforma dan un tiempo para entrega y después se cierra, ya no pueden volver a subir. Hasta ahorita se ha dado un poquito de gracia en ese sentido, porque algunos les han entregado extemporánea. Por estas ocasiones se las he recibido. Va a llegar el momento en que no se va a poder. Por eso mejor decidí que fuera por correo. Pero en la misma plataforma, yo sé que el área de tareas ahorita está cerrada Ujú. con ese propósito, pero en la plataforma ahí están los correos, creo que de todos. No sé si les aparezcan a ustedes. Si no, se los doy. Es EMPRE, así como si lo quieren escuchar, anotar por favor, quien no lo tenga. Si no, de todas maneras, pues mañana vamos a estar ahí, pero es tomas las clases virtuales, ¿verdad, Iván? Sí, sí. Ok. Bien, entonces, EMPRE, así como escucha, Ujú, nueve, como empresa nueva, EMPRE nueve, o sea, con V, ujú. @gmail.com. EMPRE nuevo, @gmail.com. Sí. Ok. ¿Cuánto? Nue- Sí, nue- escucho, ajá. escucho. empre9@gmail.com. Efectivamente, es con V, ¿eh? Sí, EMPRE nueve, como empresa nueva. perfecto, ya lo pusieron. Gracias, Perfectísimo, profesor. gracias. Entonces, ahí por favor envíenme las tareas, pero ¿cuánto tiempo vamos a dar para esas tareas? Ajá. Miren, pues el tiempo ha pasado muy rápido, va a ser únicamente una semana. Por eso les pido tareas sencillas, porque yo sé que tareas muy elaboradas, algunas personas trabajan, no les da suficiente tiempo, pero otras sí pueden. Entonces, algo sencillo pueden realizarlo durante la semana Mm. y la van a entregar el próximo sábado, desde mañana en 8. Ok. A la hora que sea, puede ser al último minuto del sábado si gustan, pero nada más hasta ahí. Voy a dar nada más una semana a ese correo. Sí. Y las tareas que, bueno, en este caso, como no tenías el correo, puedes enviarlas, pero ponlas separadas, no las pongas en un solo archivo. Ok. Pon tarea uno y el título, etcétera. Mm. Y así Gracias, para profe. tenerlas presentes y pasarlas a mis notas.
porque sí, créanme que va a ser bien, bien importante la calificación de las tareas. Nos va a ayudar muchísimo, pero a quien no las entregue, pues no se beneficia, al contrario, sí le perjudica. Sí. Entonces, pues ahí está el dato. Gracias, profe. Bien, no, al contrario, gracias a ti, Iván. Bueno, ¿algún otro comentario, hermano? Si no, ya para cortar, ya se nos terminó nuestro tiempo. ¿Todo bien? Bueno, damos por terminado. Recuerden que también se están subiendo en PDF las notas de clase, ahí mismo en la plataforma. Voy a solicitar a los directores si nos apoyan con eso. Yo creo que sería el próximo martes. Yo ya los tengo, están listos para que se suban entre lunes y martes estas tareas a la plataforma, estas notas de clase, perdón, y ustedes también puedan consultarlas, puedan tomarla como una guía de estudio y pues desarrollar sus tareas. Pero más que nada, lo que más me interesa es de que lo estudien, que lo aprendamos, por favor. Muy importante. No se olviden de orar, pero yo les invito también, y como a veces les digo a algunas personas, oren de diferente manera cada ocasión. Es decir, ¿cómo vamos a orar de diferente manera cada ocasión? Única y exclusivamente inspirados por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Para orar de diferente manera, también de manera natural, sencilla y sincera, siempre va a ser nuestra oración por el Espíritu Santo y su palabra. Utilicen salmos. A mí me ayuda muchísimo los salmos. Muchísimo. A veces que no sé ni qué decirle. Pero ahí comienzo y poco a poco mi corazón como que se va quitando lo que me esté estorbando y ya después se está orando a Dios de una manera natural, sencilla. Y puede ser 5 minutos o las horas que ustedes quieran orar. Es muy importante. Por favor, no dejen de orar. Y no una oración mental, no una oración de deber, sino una obligación, sino pues una oración porque necesitamos orar a Dios, nuestro espíritu anhela estar en la presencia de Dios, buscar a Dios. Bueno, si no hay algún otro comentario más, los veo mañana, Dios mediante, y nos vemos también por ahí en las grabaciones, que en el caso de Iván, quienes no puedan asistir, pues Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Buenas Bendiciones noches. a todos, buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta Dios les mañana. Dios bendiga. los bendiga. Muchas gracias, hermano Efren. Primero Dios, Gracias, mañana nos Angie. vemos. Que Dios Gracias, les Angie. Dios bendiga. les Bendiciones bendiga. a todos, buenas noches. Buenas noches. Bye.